hemos crecido. Dice, les escribo a ustedes jóvenes porque son fuertes. El niño, el bebé, el hijito es débil. Tiene que crecer, tiene que madurar. Pero el joven ya es fuerte. Y dice más, ustedes han vencido al maligno. Ha crecido, tiene una vida victoriosa, ha superado las viejas costumbres y ahora tiene fuerza para vivir en victoria. Han vencido al maligno. Conoce la palabra de Dios, el maligno es un mentiroso, pero aquel que ha crecido, dice, y tienen la palabra de Dios morando en ustedes. Quiere decir que tiene ya el joven, a diferencia del niño, un depósito en su interior de la palabra de Dios, la conoce. Y cuando el maligno le quiere engañar y le quiere tentar, sabe responder porque la palabra está morando en él. Hoy tenemos una gran ventaja. Tenemos la Biblia escrita y cada uno tenemos un ejemplar de la Biblia, y si no lo tenemos en el celular, se ha hecho más fácil también. A dónde vamos, llevamos el celular y en cualquier momento abrimos. Pero antiguamente no había Biblia que cada uno, no estaba inventada la imprenta, entonces solo habían los libros de la Biblia, en algunos libros en las sinagogas y luego en los templos, solamente porque todo era manuscrito, era muy costoso, pero hoy tenemos la ventaja de tener, ¿no? Pero es bueno, importante, tanto para aquella época como para la actual, con tanta tecnología, tantas facilidades, que la palabra no solo esté en este libro que llamamos Biblia, ni lo tengamos en el celular. Esas son ventajas muy buenas, pero la ventaja mayor es que la palabra esté ¿dónde? En nosotros, en nuestra mente, en nuestro corazón, y esté prevaleciendo el pensamiento de Dios, la mente de Dios, la verdad de Dios. Entonces no vamos a caer, y cuando el enemigo nos quiere engañar, ya sabemos cómo responder. Conocemos la verdad, conocemos al Señor, conocemos su palabra. Y dice, les escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Bueno, aquí tenemos que ver dónde estamos cada uno de nosotros. ¿Somos hijitos? ¿Somos jóvenes? ¿O somos padres? Claro, esto no son 3 escalones, sino es un proceso, porque de un bebé hasta un joven físicamente tiene que pasar unos 20 años para ser ya la estructura de un hombre, de una mujer, ya completo, crecido, por lo menos físicamente. Pero es todo así, gradualmente vamos subiendo, pero nos hace bien reflexionar dónde estamos en este proceso de crecimiento y desarrollo espiritual. Lo que nos va a dar el crecimiento es justamente la palabra de Dios, la leche espiritual. Al principio el bebé toma solamente leche, pero luego cuando va creciendo ya empieza con la papilla, ya empieza y más adelante con otros alimentos sólidos. En la medida que crece está en condiciones de ir asimilando más la palabra del Señor. El apóstol Pablo le dice a los corintios, yo les tengo que volver a dar leche porque ustedes siguen siendo carnales.
hay entre ustedes división, celos, envidias, contiendas, son carnales y andan como los hombres. No puedo darles el alimento sólido. Entonces ahí está señalando en qué nivel estaba esa iglesia. Pareciera que la iglesia en general estaba en un nivel bastante bajo, no habían crecido los corintios. Pero aquí Juan está hablando, reconociendo estos tres niveles. Todo hijito necesita un padre. Un bebé necesita una madre, necesita un padre, necesita una familia, pero lo esencial es la madre, es la paternidad. Cuando decimos padre, a veces incluimos a las madres, es decir, la paternidad incluye todo. Al bebé hay que cuidarlo, hay que alimentarlo, hay que velar, no se lo puede dejar solo. En la medida que crece, entonces hay algunas cosas que va desarrollando de sí mismo. Cuando llega joven, el joven siempre necesita, sea niño, adolescente o joven, siempre necesita tener un padre, y lo tiene. La mayoría lo tienen. Pero ya no están los padres tan encima. El hijito hay que alimentarlo. El joven se puede alimentar a sí mismo. Ya puede cuidarse a sí mismo, siempre bajo la supervisión y la protección y la cobertura de su padre. Así que el hijito necesita un padre. ¿Cuál es la diferencia entre un joven y un padre? Cuando hago esta pregunta, la mayoría responde rápidamente y dice, y la experiencia. Y digo, no. Exactamente. El joven ya está en condiciones de ser padre. Y la diferencia entre un joven y un padre no es la edad, porque hay padres que son jóvenes. La diferencia es que el padre es aquel que tiene un hijo. Y ahora cambió el eje de su vida. Pregúntele a una madre, a un padre, cuando tienen un hijo, ya dejan ellos de ser el centro. Eso es madurez. Ahora el centro es el hijo. Y los hijos que tenga cambia completamente. Yo digo a veces que la vida de uno cambia más cuando tiene hijos que cuando se casa. Porque cuando se casa sigue cada uno pensando en sí mismo, pero cuando tiene hijos ya cambia completamente el cuadro, y así tiene que ser. Por eso dice la Biblia, dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo, la mujer se salvará criando hijos. Uno dice, ¿se salvará? ¿De qué se salvará? La salvación no es por Cristo, por su muerte, por su resurrección, sí, pero se salva, ¿de qué se salva? Del egoísmo, se salva del egocentrismo, se salva de estar centrado en su propia persona. Justamente la paternidad es eso, es pensar en el hijo y hacerlo todo para el bien del hijo. Y así el hijo, el hijito, va creciendo cuando tiene padres hasta llegar a joven, y luego sigue el proceso, se casa en el orden físico y empieza también a tener hijos, y así es la rueda de la vida humana.
Jesús dijo en Juan capítulo 15, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el agricultor. Yo soy la vid verdadera y ustedes son las ramas. La vid, la parra, la viña. Jesús es la vid y la vid abarca todo, la raíz, el tronco, las ramas, el fruto, las hojas. La vid es todo, Jesús es todo. Pero dice, ustedes son las ramas. Y en esto es glorificado mi Padre, en que ustedes lleven fruto, lleven mucho fruto. ¿De qué está hablando? De la reproducción espiritual. Cada rama que somos nosotros, al permanecer en Cristo y Cristo en nosotros, lo normal, lo natural, es que dé fruto. ¿Cuál es ese fruto? En Génesis 1, Dios le dijo a Adán y Eva, dice, los bendijo y les dijo, fructificad y multiplicaos. Es decir, lleven fruto. ¿Qué significaba? Que tengan hijos y que los hijos crezcan y tengan hijos a su vez y los hijos de los hijos crezcan y tengan hijos y así llenad la tierra y señoread sobre la tierra. Así es como se desarrolla la humanidad. Ahora, vos y yo, como ramas de la vid, dice Jesús que si permanecemos en Él y Él en nosotros, vamos a llevar fruto. Y en eso va a ser glorificado nuestro Padre Celestial. Esto es reproducción espiritual, que es una forma de decir paternidad espiritual. El apóstol Pablo, cuando le escribe a la iglesia que está en Corinto, en su primera carta, miren lo que les dice. 1 Corintios capítulo 4, versículo 15. Porque aunque tengan 10.000 ayos en Cristo, ayos son los cuidadores, palabra antigua, protectores o maestros, instructores, no tendrán muchos padres, porque en Cristo Jesús yo los engendré por medio del Evangelio. Es decir, pueden tener muchos maestros, muchos cuidadores, muchos ayos, como dice aquí, palabra antigua, pero Padre es uno solo. En Cristo Jesús, no en mi virtud, sino en Cristo Jesús, yo los engendré por medio del Evangelio. ¿Cómo llegamos a ser padres? Engendrando hijos. ¿Cómo se engendran los hijos? Por medio del Evangelio. Por medio de la palabra que está en nosotros, soltando esa palabra. Un niño no puede ser padre porque todavía no tiene semilla en él. Pero un joven ya puede engendrar. Potencialmente ya está en capacidad de ser padre, pero para eso tiene que engendrar.
como se engendra por medio del Evangelio en Cristo Jesús. Amén. Si nosotros ya hemos crecido y ya estamos firmes en el Señor, la próxima etapa para cada uno de nosotros es ser padre. Ahora, esto es muy importante entenderlo. La paternidad le toca a todos, por lo menos la paternidad espiritual. Físicamente, para tener hijos hay que corresponde lo que Dios enseña, primero casarse, ¿no es cierto? Después vendrá el otro periodo de la reproducción. Pero espiritualmente necesitamos ser jóvenes y sembrar la semilla, la palabra. Y vamos a ver en forma práctica cómo esto sucedió en Corinto, porque Pablo le está diciendo a la iglesia de Corinto: en Cristo Jesús yo los engendré por medio del Evangelio. Vamos a Hechos, donde nació la iglesia justamente en Corinto, en la ciudad de Corinto. Hechos capítulo 18. Y voy a leer varios versículos para que podamos ver en la práctica cómo esto funciona. Corinto era una de las ciudades de Grecia, como Atenas, hoy es la capital. Tesalónica es otra ciudad de Grecia. Y estas ciudades hoy existen, allí en Europa. Pablo había estado ya en Tesalónica, después estuvo en Atenas, y ahora en el capítulo 18 dice: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. En Corinto no había cristianos. Pablo llegó ahí. Y miren cómo surge la iglesia en esta ciudad. El versículo 2 dice: y encontró a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio, el emperador romano, había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Y termina el versículo 2 diciendo: Pablo fue a ellos. ¿Cómo empieza la obra en Corinto? Con un matrimonio, con una persona. Pero como era casado, un matrimonio. Claro, Pablo llega a Corinto. No conocía a nadie. ¿Por dónde empiezo? ¿Qué hago? ¿Cómo empieza la obra, la iglesia? ¿Cómo empiezan las conversiones? Bueno, Pablo fue un hombre sencillo, natural. Y en un país griego como era Grecia, Corinto pertenecía a ese país, claro, encontró a un judío, como él era judío. Es como si yo me fuera a Japón y encontrara a un argentino. Enseguida, ¿qué hacemos? Nos conectamos. Es lo más natural. Así que se conectó. Y ahí empezó el trabajo. Hay un puente natural cuando uno conoce, en este caso hay una identidad de la nacionalidad. Encontró un judío recién venido de Italia. Ah, pues, ¿cuánto
¿cuánto hace que vivís aquí? No, yo recién vinimos con mi esposa, porque el emperador mandó afuera a todos los judíos de Roma, así que cayeron ellos allí. Así empieza la obra, con el contacto con alguien. Y dice el versículo 3, y como era del mismo oficio, ¿cuál era el oficio de Pablo? Hacía tiendas, carpas. Así que él se llevaba su mochilita con su lena y aguja e hilo y la tijera, y con ese equipo podía hacer cualquier carpa. Y resulta que, qué casualidad, Aquila tenía el mismo oficio. Así que ahí hay otro, Y entonces trabajaron juntos. Dice, se quedó con ellos. Pablo se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Así que bueno, no dice cómo fue la conversión de aquel, no importa, ya está sobreentendido que al tener esa afinidad laboral, profesional y también de la nacionalidad, se hicieron amigos, trabajaban juntos, vivían juntos y pasó a ser Aquila y Priscila, discípulos del apóstol Pablo, discípulos de Jesús. ¿Pero qué hacían? Como eran judíos, los sábados se iban a la sinagoga y se discutía en la sinagoga todos los días de reposo, los sábados. Y persuadía a judíos y a griegos. Así que eso es lo que hacía. Él no se contentó con uno o dos, sino que ahora iban todos los sábados, buscaban un lugar donde predicarle a más personas, sembrar a más personas la palabra de Dios. Y dice el versículo 5, y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, más al norte de Grecia vinieron, Pablo estaba entregado por entero, así que dejó la tijera, el hilo, la carpa, ahora estaba full time, metido con todo por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Los judíos estaban esperando durante siglos que un día iba a venir el Mesías. La palabra Mesías en griego es Cristo. Entonces estaba testificando a los judíos que Jesús era el Mesías. Bueno, como siempre sucede, ahí no podía faltar. Pero oponiéndose y blasfemando estos, los judíos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio desde ahora, me iré a los gentiles. Así que no perdió el tiempo discutiendo con los que se oponían y blasfemaban, no creyeron lo que Pablo les predicaba. Él dice, bueno, ya está, yo ya hice lo primero que tenía que hacer. Y saliendo de allí, ¿qué hizo? Se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Así que al lado de la sinagoga había una casa donde vivía un hombre llamado Justo. Así que lo echaron de acá y se metió en una casa. Y este hombre tenía el corazón abierto. Así que Pablo siguió allí predicando. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Otra familia que se convierte.
Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Bueno, así que en la casa de al lado de la sinagoga, en la casa de Justo, ya tenían allí varios, ¿no es cierto? Una pequeña iglesia, una pequeña congregación. Estaba Aquila y Priscila, estaba Justo, el dueño de casa, Crispo, el principal de la sinagoga. El resto de la sinagoga se opuso, pero este hombre creyó con toda su casa, con toda su familia, y ellos también se sumaron a la comunión de la iglesia allí. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: tuvo un sueño, Pablo, y en ese sueño tuvo una visión del Señor. Y el Señor le dijo: no temas, sino habla y no calles. Amén. Pablo, no tengas miedo, no te calles, abrí la boca, porque mientras abrís la boca, otros hijos van a ser engendrados. Amén. Y le dice el Señor, versículo 10, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Oh, mucho pueblo. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Bueno, y así sigue, y se armó otro lío. Y Dios no le dijo: no va a haber lío. Le dijo: yo estoy contigo, nadie te podrá hacer mal, yo te voy a guardar, Y así nació. Quizás Pablo, cuando ya había un grupo en esa casa de Justo y varias familias convertidas, dijo: bueno, quizás hasta aquí. Y el Señor dijo: no, quédate, no tengas miedo, no te calles, habla. Amén. Qué es simple, ¿no? Y eso es lo que el Señor quiere de tu vida, de mi vida. El Señor quiere que muchos lo conozcan. Hoy cantamos tan lindo con la dirección de Glenda y de los demás músicos que somos hijos de Dios. Tenemos el privilegio, ya no somos esclavos. Dios es nuestro Padre. ¡Qué maravilla! ¡Qué privilegio! Pero ¿sabes cuántos más quisieran poder decir lo mismo? ¿Cuántos más quisieran tener lo que nosotros tenemos? ¿Cuántos más están necesitando conocer a Dios? ¿Y cómo van a llegar a conocer? El Señor te dice hoy: no temas, no te calles la boca, abrí la boca. Amén. Amén. Da la palabra, sembra la semilla, anuncia que hay una nueva vida en Cristo. Hay mucha gente que te necesita. Hermanos, estamos viviendo en Argentina y en muchas partes del mundo un momento muy, muy difícil. Hay mucha gente angustiada, deprimida. Pocos lo manifiestan abiertamente porque no saben a quién manifestar. El número de suicidios de adolescentes ha aumentado enormemente. No se publican estadísticas de suicidios,
en ningún país del mundo para que no se produzca una psicosis colectiva. Pero hay muchos jóvenes deprimidos. Leí esta semana los turnos para los psicólogos, psiquiatras de adolescentes están tan demorados porque no dan abasto. A nuestro alrededor, después de 2 años de pandemia, ¿quién no tiene un pariente que murió, o un vecino, o un amigo? La muerte se ha instalado cerca en nuestra sociedad. Hay incertidumbre, agregado a eso en nuestro país, la incertidumbre económica, política, el futuro incierto. Hay mucha gente que está mal. Hay muchos que necesitan un padre, una madre, alguien que en vez de pensar en sí mismo, piensa en los demás. Hay mucha gente que necesita alguien que se interese por ellos. Hay mucha gente que no tiene consuelo, no tiene paz, tiene angustia, tiene depresión. Y esta es una oportunidad maravillosa para nosotros. Porque todas las cosas que han sucedido y suceden contribuyen para el progreso del Evangelio. Cerca tuyo, al lado tuyo, hay un vecino, un compañero de trabajo, como le pasó a Pablo, un pariente, un compañero en la facultad o en la escuela o donde sea. Hay otra manera hoy de evangelizar. No es atacando a la gente con la palabra de Dios, sino amando a la gente con el amor de Dios. Amén. Y cuando te acercas con un corazón de padre, con un corazón de madre, con ese cariño, con esa preocupación, la gente se va a abrir. Hoy es tiempo más de escuchar que de hablar. Hay gente que quiere hablar, pero no tiene a quién abrirse. Tiene que tener un mínimo de confianza. Y cuando de alguna manera que el Espíritu Santo te va a guiar, te acercas a las personas y le mostrás interés, amor, cariño, respeto, amabilidad, le ayudás de alguna manera, se van a empezar a acercar, se van a empezar a abrir y entonces viene la palabra. Pocas palabras son necesarias, no largos discursos que la gente se marea, más oír que hablar. Pero después de oír, la palabra es insustituible. Tenemos que hablar de Jesús. Tenemos que hablarle de Dios. Tenemos que darle una buena noticia a la gente que está sufriendo. Cada uno de nosotros nos tenemos que transformar en padres espirituales. Amén. Tenemos que empezar como Pablo, con uno. Busca tu Aquila. Estate atento a tu alrededor, no te distraigas. Busca tu Aquila y Priscila. Y ahí empieza. Y luego otro.
en el trabajo, en el estudio, en el vecindario, en cualquier persona, donde ves un dolor, una necesidad, ahí acércate. Hay mucha gente a la cual si le decís, ¿querés que ore por vos? Te van a decir, por favor. Poca gente me ha rechazado la oración. Muy poca gente. Ofrecer a la gente, quiero orar por vos. A veces podés orar después en tu casa y otras veces ahí mismo podés poner tu mano en el hombro y orar por esa persona. Si hay enfermos, orá por su sanidad. Si hay algún problema en la familia, orá para que Dios traiga bendición. Amén. Nosotros somos cooperadores de Dios, colaboradores. Ahora escucha bien. ¿Sabe lo que quiere decir cooperador? Operador con. Colaborador, ¿qué quiere decir? Laborar. Nosotros decimos con el italianismo laburar, ¿no? Pero la palabra es laborar en el latín. Colaborar es trabajar con. Jesús dice, mi Padre obra y yo obro. Mi Padre obra, trabaja y yo trabajo. No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer el Padre. Somos socios de Dios, cooperadores. Donde vos vas, Dios va. Donde vos entrás, Dios entra. Amén. Cuando vos hablás, abrís la boca, ¿quién habla? Dios. Dios no obra solo, obra con nosotros. Cooperamos en forma conjunta. Y en esta fe nos tenemos que mover, nos tenemos que acercar. Cuando vos te acercas a una persona, Dios se acerca. Y cuando vos lo abrazás, Dios lo abraza. Amén. Amén. Pronto vas a ser padre. Si ya sos, vas a tener más hijos. Pablo no solamente tuvo hijos en la libertad, también tuvo hijos en la prisión. Hay una carta por ahí de Pablo que le escribe a Filemón, un colaborador de él. Le manda una carta a través de un preso que estuvo preso junto con Pablo en Roma. Este preso se llamaba Onésimo. Este era un esclavo de Filemón. Parece que Filemón era de la ciudad de Colosas, donde allí había una iglesia. Y Onésimo, por fechoría, por ser ladrón, cayó preso y estaba en Roma, preso, junto con Pablo, en la misma cárcel. Y Pablo, cuando le escribe a Filemón, le dice, te ruego por Onésimo, mi hijo, a quien engendré en mis prisiones. ¿Qué hizo Pablo en la cárcel? Si Dios me puso aquí, es por algo, tiene un propósito. Algún hijo voy a tener aquí.
lo engendró? Por la palabra. Onésimo le había robado, era esclavo de Filemón, le había robado a Filemón. Y después, por otros robos en otras partes, finalmente cayó preso. Y ahora Onésimo se convirtió en un hijo espiritual de Pablo. ¿Y qué hace Pablo? Tenés que volver a la casa de tu patrón. Tenés que pedirle perdón. Tenés que devolverle lo robado. Sí, pero no tengo nada. ¿Cómo voy a devolver? No importa. Yo voy a ser tu garante. Pero por lo menos volver y pedirle perdón. Entonces le manda esa carta, después léelo en tu casa. Es un solo capítulo. La epístola de Pablo a Filemón. Y ahí le ruega por Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. No importa dónde estés, no importa si tu vida es dura o estás pasando un mal momento, sos hijo de Dios, sos privilegiado. Amén. Hay otros que están peor. Entonces, no pienses en vos, pensá en otros. No pienses que Onésimo finalmente quedó en libertad, cumplió su prisión, su tiempo, y Pablo lo mandó a la casa de Filemón, y allá fue. Pero Pablo siguió preso. Así que, Pablo, ¿dónde estaba? No importa la circunstancia difícil, él estaba siempre pensando, hay otro que está peor que yo, porque yo tengo dificultades, pero soy hijo de Dios, soy una hija de Dios. Amén. Pero el otro no tiene este privilegio, esta dicha. Así que, hermano querido, hermana, te animo a que tengas esto como meta en tu vida. Si ya te consideras un joven que has crecido, bueno, entonces es muy simple. El que no es hijo de Dios, apuntamos a que sea hijo de Dios. Un hijito, un bebé espiritual. Si se convierte alguien, da gloria a Dios, pero ahora tenés que criarlo. ¿Sabe cómo se llama eso? Discipulado. Paternidad responsable. Se convirtió alguien a través de tu vida, de tu ministerio. Ahora tenés que cuidarlo, alimentarlo, darle la leche espiritual, orar por él, orar con él, enseñarle y apuntar que ese niño sea joven y que luego ese joven sea padre, y así como la obra del Señor se extiende.